Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, soy Nicolás Hernández del canal FPT y hoy vamos a ver lo sucedido en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Botafogo ganó el local a Carabobo pasando apuros por la falta de definición y por las llegadas que tuvieron los venezolanos, siendo la más clara un disparo al palo en el minuto 67. Fue hasta el minuto 88 cuando un tiro libre de Patrick abrió el marcador y el partido y evitó el papelón del Fogado. Para cerrar el partido y cualquier esperanza venezolana, Martín selló el marcador 2-0 con un disparo desde adentro del área que no pudo detener el arquero. Estudiantes perdió con Universidad de Chile en condición de local y los chilenos se llevan así 3 puntos de oro que los acerca demasiado a una posible clasificación en un grupo muy jodido, donde ya le sacó ventaja a sus rivales directos. El partido empezó muy movido porque Piovi a los 3 minutos abrió el marcador para Estudiantes con un disparo dentro del área que venía de una serie de rebotes. A los 5 minutos Ramiro Funes Mori, que llegó a viejo y no aprendía a defender, hizo un penal pelotudísimo que le abrió la chance a los chilenos de empatar, con lo cual Aranguiz a los 7 remató al arco ese penal y puso tablas al partido para los chilenos. A los 9 minutos los chilenos siguieron derecho y después de un córner y varios rebotes, Saldivia remató de volea para poner el 2-1 en La Plata. Después de esto el partido fue un ida y vuelta, pero el marcador no se movió más para gestar la épica del azul, que tiene todo en sus manos para lograr el pase a la siguiente ronda. El grupo A quedó muy caliente debido a que la Universidad de Chile se pone líder con puntaje perfecto y tienen gran parte del boleto asegurado a la siguiente fase. Depende de ellos mismos y si lo logran sería una clasificación monumental la de la Universidad de Chile. Estudiantes queda segundo empatado con Botafogos, con quien tendrá una final adelantada en la siguiente fecha. Último y casi sin opciones queda Carabobo, que no tiene puntos. La Pantera Rosa le ganó la partida a Gagardo, que se ve perdido en este ciclo con River, donde tiene más puntos que buen juego y se dio un empate de local, algo que no se puede permitir el Millo por historia y jerarquía, además de que lo deja tambaleándose en la fase de grupos. El partido quedó en un 0-0 con muchas opciones para River pero sin definición, algo que le está costando puntos. Por su parte, Barcelona hizo un negocio excelente debido a que sacó un punto valioso de una cancha muy jodida como lo es el Monumental, que ayer vivió un partido atípico por la falta de público por las sanciones estúpidas que interpone la Corrutbol. Independiente del Valle revive y le gana a Universitario, que logró aguantar 82 minutos el empate hasta que Alcibar recibió un córner que era una jugada preparada y clavó un golazo desde afuera del área al ángulo y rompió el empate en Quito. El Mata Gigantes había dominado las acciones pero no lograba adelantarse en el marcador. Universitario también lo intentó pero no pudo llevarse ni siquiera un empate. De esta manera el grupo B queda con River y Barcelona empatados en primera posición con 4 puntos, seguidos por Independiente del Valle, que se une a la pelea y queda con 3 unidades. Últimos 100 puntos queda Universitario, que de no sacar un buen resultado el próximo partido puede ver comprometida su estadía en la Copa Libertadores. Maracanazo santiagueño en Río. Central Córdoba le ganó a Flamengo, que tuvo una noche espantosa donde no se vio al equipo al que estamos acostumbrados a ver en la Copa Libertadores, que por lo general le pasa por encima a los rivales y más en condición de local. Ya lo habíamos advertido después de ver lo que le costó ganarle a Táchira en Venezuela, pero esto no le quita el mérito a la victoria al humilde equipo argentino, que de la mano de Omar de Felipe constituye un equipo aguerrido que había mostrado mucho brillo frente a Liga, pero que no había podido conseguir la victoria. Central no se achicó y jugó de tú a tú el partido en un Maracaná que siempre infunde respeto, y esto no hizo que se achicara, además de que consiguió el hito de que ganó su primer partido de visitante siendo el primero de su historia y consiguió una victoria que después de la de Vélez por Copa el año pasado es de las mejores de su historia como tal, y lo monta en un sueño de conseguir el paso a la siguiente fase, algo que en este momento no suena para nada descabellado tomando en cuenta que en sus 2 primeras salidas ha sacado una excelente cosecha de puntos que difícilmente algún otro equipo logre durante esta Copa. El partido se abrió a los 24 minutos después de que Heredia consiguiera marcar el penal que tenían a favor los argentinos y decretara el 0-1. Al 44 pusieron el 0-2 con un cabezazo de Florentín a la salida de un córner. Nico de la Cruz a los 60 con un buen tiro libre puso el 1-2 y desde ese momento el Mengao se fue al ataque y buscó el resultado, el cual casi consigue en el último minuto con un disparo de cabeza que quedó en el palo y sellaba de esta manera la histórica victoria de Central Córdoba en Brasil.
Liga cumple con el pronóstico y vence a Deportivo Táchira, que fue a buscar el empate a Ecuador, pero no lo logró. La resistencia venezolana duró hasta el minuto 73, cuando Arce abrió el marcador de cabeza, lo que le dio más ímpetu a los ecuatorianos, que luego a los 83, con el mismo Arce, luego de una recuperación, disparó al arco y completó su doblete para sacar un buen resultado para los ecuatorianos, que hacen respetar la localía, pero con el problema de que Central Córdoba sacó 3 puntos de oro en Brasil, algo que difícilmente Liga pueda repetir, y por esa razón ya se encuentra en desventaja. La tabla del grupo C nos muestra al líder a Liga, que queda con 4 puntos, los mismos que Central Córdoba. Tercero queda Flamengo, que se pincha en el grupo con este batacazo que recibió. Último queda Táchira sin puntos. Esperemos que sucede para la próxima fecha, que va a estar muy interesante. Libertad cumplió con su tarea y le ganó a Talleres, que ya no aguanta tanto. Esto deja a los paraguayos bien encaminados en el grupo, donde se están mostrando sólidos y que tienen la chance de podérselo disputar a Sao Paulo. El Gumarelo abrió el marcador a través de Franco, que marcó a los 9 minutos después de una jugada de laboratorio perfectamente ejecutada. Luego Alcaraz a los 57 marcó el gol que selló la victoria del equipo paraguayo después de un pase largo de la defensa que lo dejó solo rumbo al arco, donde entró al área y definió al palo más lejano del arquero. Después de todo esto, Talleres insistió y merecía un poco más, pero no se le logró dar, algo que lo deja en un estado bastante grave. Alianza reíe y da una bocanada de aire con el punto que rescata de una excelente manera en tierras brasileras frente a Sao Paulo, que viene no mostrando un nivel excelente y que se venía advirtiendo desde que le costó ganarle a Talleres en Argentina. Esto quedó más claro hoy con lo que demostró. El equipo brasilero empezó de buena manera el partido y parecía que lo sellaba antes del final del primer tiempo, donde llevaba un 2-0 a favor. El primero lo hizo Ferreira en una jugada individual, un golazo completo que terminó con un disparo al palo del arquero para poner por delante al Sao Paulo. A los 5 minutos el mismo Ferreira marcó de cabeza después de un centro, y al final del primer tiempo Alianza empezaba a mostrar los chispazos interesantes que lo podían llegar a pensar uno que pronto podía conseguir alguito, pero pues se terminó el primer tiempo y no sucedió nada. Fue hasta el minuto 66 que Kevin Castillo marcó el 2-1 para los peruanos después de una gran jugada colectiva que la finalizó de una buena manera. 10 minutos después, Kevin Quevedo marcó un golazo de tijera para empatar el partido de la manera más épica, 2-2, resultado el cual no cambiaría hasta el final del partido. Resultado maravilloso para los peruanos, que con esto pueden empezar a encarar de otra manera los partidos que le quedan para ver si logran rascar al menos una clasificación a octavos o de pronto aspirar a la Sudamericana, que no sería del todo algo malo para ellos. La tabla del grupo D queda con Libertad líder en solitario con 6 puntos. Segundo queda Sao Paulo, que se enreda la vida y debe ponerse las pilas debido a que los que clasifican como segundos tienen mayores probabilidades de tener cruces difíciles en la siguiente fase del torneo. El tercero es Alianza con un punto que lo deja con alguna chance siempre y cuando logre buenos resultados de local en los partidos que le quedan. Último y con pocas chances queda Talleres, que está sin puntos. Bucaramanga metió un batacazo en Buenos Aires y de antemano le pido una disculpa a todos los hinchas del Leopardo por decir que iban de tour, algo que resultó siendo todo lo contrario. Le ganó un partido vital en Avellaneda a Racing, algo que nadie tenía en las cuentas, pero que siendo sincero se dio con mucha claridad. El gol de Ponce a los 54 de cabeza, luego de un centro bombeado en un error claro de la defensa, adelantó a los Leopardos, quienes pusieron el 2-0 a los 64 luego de un contraataque bastante bueno de Sambueza, que selló con un disparo adentro del área y puso la victoria en bandeja de plata para los colombianos. Barrios al 90+2 marcó el descuento para la academia luego de un tiro de esquina que tras varios rebotes capturó y remató al arco para poner el marcador final 1-2 a favor de los Leopardos, que no me voy a cansar de decirlo, ganaron de una muy buena manera. Como adicional, Bucaramanga rompió muchas marcas históricas en este partido, debido a que consiguió su primer gol y su primer triunfo en condición de visitantes en la historia de la Copa, que es bastante corta, pero que empieza a escribirse de una excelente manera. Además de esto, se convirtieron en el primer equipo colombiano que gana en el cilindro de Avellaneda, momento histórico del Leopardo, y ojalá lo disfruten de buena manera. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque pues de este tema futbolístico no se puede hablar bastante. Vamos a hablar de lo que pasó en la entrada al partido de Colo-Colo Fortaleza, donde la Conmebol se supera cada vez más y no es para mejorar, sino todo lo contrario. El partido no se debió iniciar ni siquiera después de lo que sucedió en el ingreso al estadio, donde la policía chilena desvió a dos menores de edad pasándoles un carro por encima.
¿A quién se le ocurre que se puede jugar después de eso? Los equipos ni siquiera tendrían que haber entrado a la cancha y algo se hubiera tenido que haber hecho diferente. Pero como en la Conmebol aplica la del siga-siga, aquí no ha pasado nada, pues se jugó el partido y esto me hace pensar que Alejandro Domínguez puede ser peor que Infantino en muchos sentidos. De verdad que qué dirigente tan nefasto. Aquí hago otra claridad: independientemente de que si las víctimas fueron parte de los desmanes en la entrada, no se puede tener un desenlace de esta manera. Esto es un momento oscuro para el fútbol sudamericano, donde todavía se ven sucesos como estos. Desde este pequeño espacio le envío condolencias a las familias de las víctimas y ojalá se haga justicia, porque no es justo el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad chilenas, que en la Copa ya han tenido varios sucesos negativos. Por el momento el partido quedó suspendido por la Conmebol con un 0-0 del que no vale la pena hablar y se debe esperar las repercusiones que esto tenga en el cacique. Además, otro adicional que acabamos de ver: la Conmebol quería seguir con el partido y fue el gobierno chileno quien se lo impidió. Una mancha oscurísima en la historia de la Conmebol y el torneo continental más importante, que es la Libertadores. Provisionalmente la tabla queda con Bucaramanga líder con 4 puntos, siendo seguido por Racing con 3, Colo-Colo con el partido menos queda con 1 punto en la tercera posición y cuarto queda Fortalezas, que hasta el momento no tiene puntos y tiene un partido pendiente. Bahía deja hundido a Nacional y le gana de visita en Montevideo y le pone presión a los demás equipos debido a que es el que mejor viene jugando en un grupo que es bastante difícil. El gol de Eric Pulga, después de una jugada colectiva que culminó con un remate al palo más lejano del arco del Bolso, deja muy bien parado a los brasileros y con todo a favor para lograr una posible clasificación. El partido fue un ida y vuelta en el que quizás Nacional mereció un poco más, pero el resultado no se movió más y quedó 0-1 a favor de los brasileros. Mal debut para el DT peirano a nivel continental con el Bolso. Internacional venció a Atlético Nacional en Porto Alegre de una buena manera. El partido fue un ida y vuelta en el primer tiempo, pero en el segundo se fue todo al carajo para el verdolaga. Inter abrió el marcador a los 50 gracias al gol de penal que marcó Alan, y hasta ese momento el resultado era bueno y entre comillas justo, con el equipo brasilero que había tenido las mejores opciones y con un Nacional que estaba atacando y estaba siendo incisivo. Pero a los 70 el VAR le metió la mano al equipo colombiano y le expulsaron inexplicablemente a Marín Inestrosa. Aquí hago un pequeño disclaimer: sí era falta del colombiano hacia el brasilero y era hasta hecho para amarilla, pero esa jugada no, por donde usted la vea, no es roja, no tenía nada de expulsión. Ha habido jugadas peores que no han sido sancionadas ni siquiera con tarjeta amarilla, y esto desbalanceó el juego, algo que aprovechó el Inter para su beneficio, y a los 82 Alan volvió a marcar de penal y a los 88 hizo el tercero para conseguir su hat-trick. Resultado extraño porque de haber estado 11 contra 11, creo que el 1-0 se hubiera ajustado un poco más a lo que vimos en el partido, pero con la metida de mano que le pegaron a Nacional se perdió en el juego, se autodestruyó, muchos errores en la defensa, 2 penales que fácilmente se hubieran podido evitar y que no hubieran tenido que influir tanto en el resultado. Se dieron muchos nervios y esto borró completamente la buena presentación que habían tenido en la primera fecha. Al final quedó el 3-0 a favor del Inter con un gran partido de Alan, y pues hay que replantear muchas cosas en el verdolaga. La tabla del grupo F queda con Internacional de Porto Alegre como líder con 4 puntos, seguido por Bahía con las mismas unidades pero con menor diferencia de gol. Tercero queda Atlético Nacional con 3 y último el Nacional uruguayo sin puntos, y que de no mejorar le puede decir adiós a la posibilidad de clasificar en la tercera fecha. Y ahí podría quedar eliminado el Bolso. Palmeiras le ganó 1-0 con lo justo a Cerro Porteño, que fue más ganas que fútbol en Sao Paulo. El Verdado se adelantó en el minuto 41 gracias al gol de Richard Ríos, que logró definir una jugada que venía desde la banda. Esto fue suficiente para sellar la victoria brasilera en condición de local en un partido que jugó aceptablemente, y es algo a lo que ya nos tiene habituados. Juegan sin apuro la primera fase y en rondas de eliminación ponen la planadora y se ve el Palmeiras que todos conocemos en la Copa. Bolívar aplastó a Sporting Cristal en la altura de La Paz en un partido que dominó desde el minuto 12 con el gol de penal que marcó Gómez. Después de esto, Sporting intentó y se acercó mucho al área boliviana, pero no concretó ninguna jugada. En el minuto 44 apareció Ramiro Vaca, quien con un disparo desde afuera del área a ras de piso puso el 2-0 transitorio, y luego en el 58 clavó un balón al ángulo marcando un golazo muy bonito de ver. Si tienen la posibilidad, búsquenlo y revísenlo, fue un golazo que puso el 3-0, resultado que no se movió hasta el final del partido,
que es un excelente resultado para los bolivianos, que no dejan de luchar su pase a la siguiente ronda en la Copa. El grupo G queda con Palmeiras primero con 6 puntos, seguido por Bolívar con 3, empatado con Cerro Porteño. La única diferencia es la cantidad de goles a favor. El último y que se queda sin puntos es Sporting Cristal, que está pasando una grave situación en el grupo y que se ve cada vez más lejos de lograr algún tipo de clasificación. Peñarol ganó frente a San Antonio Bulo Bulo en el campeón del siglo. El primer tiempo le costó al Carbonero y fue hasta el segundo cuando el gol de Villalba a los 60 abrió el marcador después de una jugada más uruguaya que las declaraciones de Franquito Colapinto. Aquel cabezazo le aseguró en parte la victoria a los uruguayos, que tuvieron que esperar hasta el minuto 90 más 4 para sellar la victoria con el gol de Machado, que se fue directo al arco después de un contraataque que armó el equipo. Y así se decretó el 2-0 en Montevideo. Vélez se cogió a Olimpia en Asunción. El Decano anda en un cabarulo grandísimo. El lupanar que se está viendo es de proporciones históricas. Jugadores peleando entre ellos, jugadores mandando a callar a la tribuna sin haber hecho absolutamente nada. Es un manjar digno del fútbol champán que nos gusta ver. El desarrollo del partido en los primeros minutos fue muy interesante, viendo a los dos equipos atacar. Fue hasta el 25 que Romero abrió el marcador después de una tocata de Vélez que terminó en un centro que remató el del ex delantero de River y puso por delante a los argentinos 0-1. El mismo Romero a los 49 puso el 0-2 gracias a un gol de penal que marcó. Seguido de esto, Vélez no bajó el pie del acelerador y a los 56 de contraataque pusieron el 0-3 gracias al gol de Carrizo, quien marcó a la salida del arquero. Vélez selló el marcador con el gol de Piscini a los 90 más 3 después de un remate dentro del área que puso el 0-4 final. Resultado sorpresivo, Vélez está encarando de una manera excelente la Copa, lleva 2 triunfos muy importantes y de buena calidad y está haciendo méritos para pasar la fase de grupos y llegar a octavos, incluso como primero me aventuraría a decir. Por su parte, Olimpia intentó durante todo el partido, tuvo más chances pero le faltó definición y la defensa dejó mucho para pensar por los espacios gigantes que dejaron atrás. Buen resultado para Vélez, mala derrota para Olimpia, que se está viendo cada vez más lejos de lograr pasar de fase. La tabla del grupo H nos deja como líder a Vélez, que va con puntaje perfecto, seguido de Peñarol con 3 puntos, al igual que San Antonio Bulo Bulo. Último queda el Decano paraguayo sin puntos y en una situación bastante preocupante. Por el momento este fue el resumen de la segunda fecha, que nos dio unos partidazos llenos de épica y que le estaban haciendo falta a la Copa en parte. Las tablas de posiciones nos muestran que los grupos quedaron bastante apretados y con una tercera fecha que promete muchísimas cosas, tanto buenas como pésimas para otros equipos. Nos vemos en el video de las predicciones de esa misma fecha, que llegará después de la semana de receso que tiene la Copa. Y hasta aquí llegamos con el video para no hacerlo más extenso. Antes de acabar te quiero pedir un favor grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, si te gusta compártelo con más futboleros, deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto y por favor apóyenme para ver si el algoritmo me trata bonito. No siendo más, mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y por favor olviden la frase de Alejandro Domínguez: la Copa Libertadores sin brasileros es como Tarzán sin Chita. Adiós.